Dice la Escritura en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, el rescate por muchos. De igual forma también está en Mateo 20, 28. Y tomando esta cita es donde voy a desarrollar todo el tema. En base a esta palabra vamos a estar fundamentando la enseñanza de este día. Dice la palabra que el Hijo del Hombre, hablando del Mesías de manera profética, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Al punto hasta qué nivel llega ese servicio en el cual dice que dará o que dio su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando vemos el servicio, la magnitud del servicio del Mesías, fue tan profundo, fue tan amplio que dice que dio hasta la vida. Por lo tanto, poder entender lo que es un siervo, lo que es el servir y lo que es el servicio, nos va a ayudar a nosotros a poder direccionar mejor nuestra vida en estas áreas. Y de esta forma caminar dentro de ese orden y en base a ese orden poder crecer, madurar cada vez más. Cuando hablamos de servicio, cuando utilizamos esta expresión servicio, ¿qué es lo que nos viene a la mente, no? ¿Qué es lo que pasa por nuestro ser para entender o qué creemos nosotros o qué pensamos que es el servicio? O el servir o el ser un siervo. En la Escritura, cuando hablamos de servicio, hay una expresión que es la palabra abad. Esta palabra abad significa o representa trabajar en todo sentido en relación a Adonai, honrar, ministrar y la palabra servicio. Cuando vemos entonces esta expresión abad, en los originales dice trabajar en todo sentido en relación a Adonai, honrar, ministrar o servir. Por lo tanto, de alguna forma, servicio es visto como una manera de honrar a nuestro Padre. El servicio, de alguna forma, es visto como todo aquel trabajo que se hace para nuestro Señor. Servir no solamente es el hecho de cantar, que está bien, o danzar, o predicar, sino todo aquello que va en línea con una relación que tenemos con nuestro Padre y que de forma externa podemos expresarle a través de actos que sean tangibles, palpables, lo que queremos decir, manifestar o expresar. Por lo tanto, toda expresión, toda acción externa dirigida a nuestro Señor he visto como un servicio. No solamente está esta palabra abad, sino que también otra expresión que es abodá, que muchas veces cuando vemos la palabra adorar o adoración, siempre viene de esta raíz en hebreo, abodá, la cual traduce como servicio o labor idónea, obra, oficio, tarea o acción que honra al Padre. Por lo tanto, cuando estudiamos la palabra servicio o servir, sea la palabra abad o sea la palabra abodá,
es todo aquello que nosotros podemos manifestar o expresar a nuestro Padre, y lo cual conlleva honrar, exaltar, bendecir su nombre. Así que por muy, entre comillas, insignificante que se vea una labor, sin embargo, a los ojos del Padre usted le honra. Una labor no es mayor que otra. En el oficio, ninguna labor o ningún acto que realicemos para el Señor es mayor o menor, porque simplemente son expresiones o manifestaciones de nuestro interior, de nuestro hombre interior, para decirle a nuestro Padre qué tanto le amamos o qué tanto le honramos o le adoramos. Así que no hay una acción que sea mayor o menor, simplemente es acción, es manifestar, es expresar lo que hay dentro de nosotros. Y esta acción siempre va a reflejar lo que es una verdad interna. Toda acción refleja lo que nosotros concebimos como una verdad, lo que aceptamos, lo que creemos, lo que hemos entendido que es correcto, que es apropiado a los ojos de nuestro Señor. Sin embargo, nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué debemos servir? ¿Por qué debo yo servir? Otra pregunta es, ¿estamos todos llamados a servir? ¿Estaremos todos llamados a prestar un servicio al Señor? Si es así, ¿de qué forma puedo servirle? Porque si todos estamos llamados a servir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué puedo yo alegar como servicio? ¿Qué puedo yo decir que refleje o exprese que yo estoy sirviendo? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo expresar? Porque algunas personas pudieran decir, yo canto, o yo danzo, o yo predico, o X, y por lo tanto estoy sirviendo. La pregunta es, ¿realmente estoy sirviendo o estoy haciendo uso de un talento? Porque una cosa es ejecutar, accionar en base a un talento, y otra cosa es servir. Porque si lo que yo hago no estoy claro en lo que representa el servicio como expresión genuina y única en la cual yo honro al Padre, simplemente lo que estoy es haciendo un derroche de don o un derroche de talento, mas no servir. Es obvio que toda persona que sirve de alguna forma utiliza un don o un talento que de alguna manera va a ser el recurso o la herramienta que posee para expresarle al Señor cuánto le ama. Pero no quiere decir que toda persona que hace uso de un talento o un don está sirviendo. Porque yo pudiera estar enseñando no para honrar al Padre, sino para que la gente me honre a mí. Yo pudiera estar haciendo muchas cosas para que la gente me conozca y de alguna manera hacerme un nombre. Yo pudiera estar cantando porque es lo que a mí me gusta o es lo que yo sé. O yo pudiera estar danzando porque es lo que a mí me gusta y con lo cual me identifico. Sin embargo, la pregunta es, ¿estoy sirviendo? ¿O por qué debemos servir? Porque hasta que no entendamos el corazón de un siervo, lo que un siervo es, nunca vamos a poder expresar el servicio.
Yo no puedo dar o expresar lo que yo no soy. Mis acciones siempre van a ser un reflejo de una verdad que ha sido impartida, sembrada en mí, y a través de esa verdad poder manifestar la grandeza de mi Padre. Por lo tanto, todo servicio siempre va dirigido hacia el Padre, pero de alguna manera anularnos, escondernos, para que no seamos nosotros los que seamos vistos. El Mesías en una oportunidad dice: yo vengo para que conozcan al Padre. Pero creo que es válida la pregunta: ¿por qué debemos servir? ¿Será motivo suficiente la gratitud? Porque unos pudieran decir: bueno, yo quiero servir porque estoy agradecido. O yo quiero servir porque para algo me dio el Señor el don. O yo quiero servir porque ¿qué voy a hacer con este talento entonces? Sin embargo, esa es la motivación o el sentido bíblico de lo que es el servir. ¿Será eso realmente lo que representa el servir? Porque podemos estar haciendo muchas cosas y para el Señor no estamos haciendo nada. Nunca podemos olvidar que lo importante no es lo que yo haga. Siempre lo importante y lo relevante es lo que el Señor haga a través de mí. Porque el día que sea el Señor a través de mí, entonces muero yo para que viva Él. Pero el día que yo empiece a hacer cosas para el Señor, entonces siempre voy a ser yo y no Él. Y puede haber una buena motivación, puede haber una buena intención, pero no es el principio para hacer las cosas. Y es lo que debemos pensar, reflexionar o meditar a la hora de hacer o dejar de hacer. Porque si debemos servir, la pregunta es: ¿todos estamos sirviendo? Si todos debemos servir, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué he dejado de hacer? Porque la Escritura dice que transgresión es hacer lo malo, pero pecado, dejar de hacer lo bueno. Entonces, si hay cosas que yo debo hacer y no las estoy haciendo, estoy viviendo una vida pecaminosa. Entonces, a la hora de la verdad, el don y el talento en sí mismo no son nada. Porque el don y el talento lo imparte el Señor. Por lo tanto, yo no puedo llegar y decirle al Señor: yo hice esto y esto porque fui un gran maestro. Sí, pero el asunto es el siguiente: ¿quién te dio el don como maestro? Porque si yo no te imparto ese don y por el mismo te constituyo, ¿qué hubieras hecho? Entonces, el don y el talento en sí mismo no son nada si una persona no tiene claro lo que es servir, lo que es ser siervo, lo que es servicio. Porque entonces, cuando yo entiendo el corazón de un siervo, cuando yo entiendo lo que es el servicio, entonces estoy operando legalmente o apropiadamente, sea con un don o sea con un talento. Pero si no es así, estoy haciendo un uso indebido de ambos. Veamos esta cita. Éxodo 4:23. Dice la palabra, hablando a Faraón, ¿no? Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿En qué condición estaba el hijo? ¿En qué condición? Esclavo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, el cual está en una condición de esclavo, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir,
y he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Por lo tanto, de alguna forma, todo aquello que nos apresa para que no sirvamos, de alguna forma, se transforma en un enemigo del Padre. Todo aquello que impide que yo pueda servir al Padre, entendiendo que el servicio es la acción de un hijo, eso se transforma en un enemigo. Al punto que dice la Escritura, como tú no lo has dejado ir, yo te mato entonces a tu hijo. Porque es que yo quiero que lo dejes ir, pero con un propósito, para que me sirva. Por lo tanto, el hijo, o el concepto de hijo y siervo, en este caso la palabra Ebed, están íntimamente relacionados. La palabra dice claramente que debe dejar ir a su hijo. Su hijo debe ser liberado. Ahora, no es salir por salir. Porque después que usted ha sido liberado, usted puede asumir que la libertad es para que entonces yo haga lo que a mi juicio es correcto, sin darme cuenta que la liberación es con un propósito, servir. Cuando nosotros entendemos la justificación dentro de la celebración de la Pascua y por el cual el Mesías muere, y de esa forma se transforma en ese cordero pascual, de esa manera es el cordero inmolado para y por nosotros en esa cruz. A través de su sangre hemos sido justificados. Y la justificación y el nacer de nuevo nos da un estatus. Y a través del mismo, entonces entramos en conciencia de quién soy y qué tengo. Por ende, la justificación vino como consecuencia de una visitación de parte del Padre para aportar unos recursos, y en este caso es la justicia. Dice Pablo, cuando vayan a celebrar la Pascua, deben discernir muy bien, con diligencia, para no celebrarla de manera indigna. ¿A qué se está refiriendo Pablo? La indignidad o celebrarla indignamente viene como consecuencia de no entender por qué el pueblo fue liberado de Egipto. Por qué el pueblo que estaba cautivo, preso, esclavo, se le dio en un momento la capacidad de poder salir y ser plenamente libre. El asunto es entender por qué salimos. Porque si yo no entiendo por qué salí, y si yo no medito por qué estuve esclavo, lamentablemente cuando salgo vuelvo a cometer los mismos errores que me pueden llevar otra vez a la esclavitud. Por eso es que Pablo, hablando de esto, dice, ya ustedes no son más esclavos del pecado. De alguna manera, ignorar por qué salimos nos puede hacer prisioneros estando libres. Porque a veces la prisión no son 4 paredes y un techo. A veces hay gente esclava aquí. Igual que la soledad. La soledad no es la ausencia de personas. Yo puedo estar rodeado de personas y sentirme deprimido y la persona más miserable y más sola del mundo entero. Porque la gente no necesariamente representa que tú estés acompañado. Sin embargo, Elías solo en una cueva, en medio del silencio, se dio cuenta que el Señor estaba con él. Entonces, tener claridad de la condición que estaba y ahora en la condición que estoy, primero va a elevar mi nivel de agradecimiento. Porque ¿qué hice yo para merecerme
que el Padre se fijara en mí cuando yo era un extraño, alguien ajeno, contrario, para enviar a su Hijo, morir por mí, para liberarme. ¿Quién era yo? ¿O qué hice yo para merecerme eso? Dice la palabra que nada. De hecho, no hay ninguna obra para que nadie se gloríe. Simplemente la compasión, el amor y la gracia manifiesta, la que activó que el Padre enviara a su Hijo y de esta forma poder unificarnos o reunirnos otra vez con Él y así tener una relación que perdimos en Adán. Pero, ¿qué dice luego en Éxodo 10, versículo 1 al 3? Éxodo 10 del 1 al 3. Adonai dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. Entonces Faraón tenía siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Adonai. Entonces dice que todas las cosas que hizo el Señor, todo lo que hizo el Señor es para mostrar entre ellos señales. Ahora, ¿qué iban a hacer? Ellos iban a contar a sus hijos y a los nietos todo lo que hizo en Egipto. Por lo tanto, ¿quién es el que lo iba a contar? ¿Los egipcios o los que salieron que eran esclavos? ¿A quiénes se les encomendó que contaran a sus hijos y a sus nietos todos los prodigios, los milagros, las señales que hizo? Dice luego: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Adonai, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí, dejar ir a mi pueblo? La liberación del pueblo tenía un propósito: servir. Él es mi hijo. Yo necesito que tú dejes salir a mi hijo, porque es que yo necesito que mi hijo me sirva. Porque así como él tenía sus siervos, el Señor tiene los suyos. Y siendo que la condición de siervo en esta palabra es diferente a esta, sin embargo, de alguna manera, ambos prestan un servicio. Mientras que uno, en el caso de Faraón y sus siervos, era como una obligatoriedad por su condición de esclavo, en la nuestra es un asunto de gratitud por ser libres. Entonces, ambos servían, pero con propósitos diferentes. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de lo siguiente. Nuestro Padre, o Adonai, como se le llama en hebreo, dice la Escritura que tiene un hijo. De alguna manera, entendemos que su hijo es el Mesías. Pero hablando de Israel, también dice: Israel es mi hijo. Y de alguna forma todos nos vemos representados en él, porque cuando decimos que nos sacó de la esclavitud de Egipto, de alguna manera nuestra vida anterior era un Egipto. Aunque no estamos hablando de Egipto geográficamente, sí estamos hablando de un Egipto, el cual fue el lugar que nos apresó. Sea mi estilo de vida, sea porque estaba en vicio, sea porque estaba en X o Y, en lo que estuviera. Pero el asunto es que yo era esclavo de algo o de alguien. Y de esa esclavitud me liberó. Y por eso dice la palabra que estábamos en esclavitud. Ahora, este hijo que está en esclavitud necesita que sean libres. Pero también dice la palabra, ¿para qué van a ser libres? Para servir o prestar un servicio. Así que todo aquel que ha sido liberado de la esclavitud
la forma más clara, más auténtica de poder expresarle agradecimiento al Señor, precisamente es a través del servicio. Entonces yo quiero ver a alguien agradecido, lo que tengo que ver es qué tipo de servicio está prestando. Si yo quiero medir la gratitud, solamente tengo que ver el servicio. Porque a través del servicio, yo le doy gracias al Señor, porque antes era esclavo y ahora soy libre y puedo expresar o reflejar mi gratitud o lo agradecido que soy a través de lo que yo hago. Y para hacérmelo mucho más fácil, para hacérmelo hasta más sencillo, me impartió dones y talentos. O sea que de pronto yo pudiera decir, ¿y cómo le sirvo? Y muchas veces buscamos la respuesta afuera, sin darnos cuenta que la respuesta está dentro de nosotros. Porque todos de alguna manera tenemos un talento, tenemos un don. Así usted no lo conozca, pero hay algo en nosotros que Él ha colocado y que al salir debemos activarlo. Ahora, que eso que nos colocó esté allí de forma pasiva, eso es otra cosa. Pero siempre hay algo en nosotros que el Señor colocó y de esa forma poderle expresar a Él qué tan agradecido estoy. Así que si quiero ver a alguien agradecido, simplemente se lo voy a expresar a través del servicio. Entonces, una de las formas de poder expresarle al Señor no es a través de lo que aparentamos, sino de lo que realmente somos. Porque lo que somos es lo que vamos a reflejar. Y si yo trato de aparentar algo, simplemente voy a ser como címbalo que retiñe. Porque estoy queriendo hacer cosas que dentro de mi ser a lo mejor no están. Si el Señor me dio un talento, me dio un don, yo no puedo echarlo a un lado. Porque dice que en un momento dado vamos a presentar delante del Eterno y vamos a tener que rendir cuenta por los dones y por los talentos. Pero eso no me impide que yo pueda desarrollarme en otras áreas y poderle expresar al Señor que yo le amo y que le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Porque si vamos a eso, David no se limitó simplemente a reinar. O no se limitó simplemente a ser pastor. Compuso, cantó, y en un momento de venir de la guerra, de luchar, de vencer, dice que danzó por todo el pueblo, al punto que su propia esposa lo menospreció. Y el menosprecio trajo como consecuencia un castigo sobre esa mujer. Entonces yo no puedo minimizarme. Yo debo más bien de desarrollar todo el potencial que pueda haber en mí. Con eso no quiero decir que de ahora en adelante vamos a ser toderos. No. Pero yo creo que hay gente que tiene la capacidad de dar y no han dado nada. Y unos que están dando pueden dar mucho más. Y otros que dan pueden abrirse a otras áreas. Entonces el límite no lo pone el Señor, el límite lo ponemos nosotros. El asunto es buscar en nosotros qué hay. ¿Qué depositó el Señor en mí? ¿Qué colocó Él en mí, lo cual yo debo o puedo desarrollar? Pero lo que sea, debo tener claro que va a ser para glorificarle y para honrarle. Por lo tanto, entender que cualquier clase de servicio es para glorificarle, así sea lavar una silla. Cuando yo estoy limpiando una silla, yo no lo estoy haciendo ni para el hombre, ni para la congregación, sino para el Señor. O sea, yo tengo que limpiar cada una, asumiendo que a lo mejor en esa es que se puede sentar el Señor. Entonces, si nosotros hacemos cosas para el mundo y nos esforzamos, y damos mucho más allá de nuestra fuerza, ¿por qué para las cosas del Señor no damos en el mismo potencial?
¿Por qué a veces nos quejamos? Siempre es una excusa, siempre buscar un pero, siempre querer justificarnos, lo que sea, cualquier pretexto para o hacer o no hacer. Entonces, hasta que no tengamos conciencia de dónde salimos o en dónde estaba, muy difícilmente yo pueda dar lo máximo en el servicio. Solamente el que está al borde de morir y después se sana es el que le da valor a su vida. Solamente aquella persona que se debate en un diagnóstico que te dicen te vas a morir y te quedan tantos días, o lo que te diagnosticaron, mira, es fatal, es grave y se te acabó. Y tú empiezas a ver que la vida te pasa como una película por del frente y de alguna manera empieza esa angustia, esa zozobra, ese pesar. El hecho que vas a morir, que vas a dejar familia, que vas a tus hijos, que los proyectos, que esto, que aquello y todo, y ves que el mundo se te desborona o que se te va como el agua entre las manos. Solamente en el momento en que te dicen, estás sano, es cuando tú te das cuenta de lo importante que es la vida. Entonces, motivos para agradecer nos sobran. Y a veces nos quejamos. Entonces, sí puede salir de nuestros labios, sí puede haber una acción que refleje agradecimiento. Entonces, servir con un don o con un talento es sencillo porque usted está operando en una habilidad que ha sido impartida. Pero más allá de la habilidad, donde en verdad el don y el talento se pule, es cuando usted lo ejecuta como una acción en la cual usted lo que quiere es reflejar que le agradece y que quiere honrar a ese Padre, que sin merecerlo le dio un don o le dio un talento. Hoy día nos pudiéramos hacer esa pregunta: ¿qué he hecho yo con el don? ¿Qué he hecho yo con el talento? Si se presentara ahorita el Mesías, ¿qué cuenta le voy a rendir? Por eso es que cuando vamos a darle al Señor las cosas, tiene que ser excelente, tiene que ser lo mejor, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber algo que nos lleve más allá de lo que podamos dar. Al punto que David decía, yo no puedo darle algo al Señor en lo cual no traiga esfuerzo en mi vida. No puedo dar nada en lo cual no me esfuerce. Dice en otra versión, no voy a dar nada si no amerita un sacrificio. Que a mí me sobre dinero en el banco y dar, eso es sencillo. Ahora dar cuando yo no tengo. Entonces tiene que desarrollarse un carácter. Porque servir no solamente es como hemos concebido nosotros el hecho de prestar ese servicio, sino que la misma Escritura también dice que tiene que ser en espíritu y en verdad. Y es tan así, y hay una carencia, un vacío tal que dice que el mismo Padre los está buscando. Si los está buscando quiere decir que no hay muchos. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Adonai, os ordenó. Que améis a Adonai vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigas a él, y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Luego en Josué 24, 14 al 15 dice, ahora pues, temed a Adonai y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Adonai. Y si mal os parece servir a Adonai, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Adonai. Si hay algo claro en la palabra, es que aquí no hay medias tintas. Aquí no hay matices. Dice, o sirves a los dioses ajenos o sirves al Señor. Pero aquí tú tienes que definir. Y si vas a servir al Señor, hay una forma bien clara de cómo hacerlo.
Porque Él empieza a establecer características de cómo debe ser el servicio. Características del hijo del siervo. Primero dice que tiene que ser diligente. Y dice la palabra que procuremos con diligencia presentarnos delante del Señor como un obrero aprobado. Entonces hay que ser diligente. No solamente ser diligente, dice, cumple con los principios. Entonces, un siervo es alguien que cumple con principios, pero que también es diligente en lo que hace. Anda en sus caminos, guarda sus mandamientos, le sigue, le sirve en corazón y alma, como dice la palabra, le teme y le sirve en integridad y verdad. Son los puntos que están subrayados en las citas bíblicas y que quise destacar acá. 8 cosas que destacan. Una persona diligente, una persona que cumple con los principios, alguien que anda en sus caminos, alguien que guarda sus mandamientos, alguien que le sigue, alguien que le sirve de corazón con toda su alma, una persona que le teme, una persona que le sirve en integridad y verdad. Esas son características o formas en la cual el hijo o el siervo presta un servicio. En base a estos 8 puntos, ahora, vistos allí, hagamos el caso de cuenta que estamos en un espejo. La pregunta que me puedo hacer es, ¿seré yo diligente? Yo no puedo decir que me comprometo y mañana no. Yo no puedo decir hoy, cuenten conmigo, y le digo al Señor, sí, voy a servirte, y mañana, como que no es esto. Cuando uno asume un compromiso es, con ganas o sin ganas, motivación o sin motivación, de buenas o de malas, pero tienes que hacerlo. Por eso es que cuando vemos las mejores cartas de Pablo, no fue precisamente en un resort paseando, fue preso en una cárcel. De llevar golpes, naufragios, latigazos. De todo llevó Pablo. Y sin embargo, cuando leemos nosotros las cartas a los filipenses, uno piensa que estaría a lo mejor Pablo, a lo mejor ¿dónde? Porque una persona que hable de esa paz, de ese amor, de esa bendición, de ese gozo, estando en esa condición, hay que estar muerto todo el mundo. Decir realmente, ya no vivo yo, porque por cuántas cosas no tuvo que pasar. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Adonai, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para que nunca se le olvide, les empezó a recordar quiénes eran. Ustedes son un linaje, son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido. Usted no puede olvidar su identidad. Usted no puede olvidar quién es. Y cuando usted entienda quién es, también usted va a entender para qué es lo que es. Y dice la palabra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Entonces, de alguna forma, como dice la palabra, todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Todos, sin excepción. Y algo movió la mano del Señor para sacarnos de esas tinieblas, darnos identidad, darnos unos recursos y asumir quién soy. Entonces yo no puedo vivir mi vida trivialmente. Mi vida tiene que ser otra, porque si yo he nacido de nuevo, tengo que caminar en base a ese nuevo nacimiento. Yo tengo que ordenar ahora mi prioridad o mis prioridades. Porque en función de ello voy a ser más asertivo o no. Puedo errar o puedo caminar en línea.
Pero eso va a depender de cuál es mi orden de prioridad. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, si algo tenía claro este hombre, es que todos los días se acordaba quién era. Y dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque después de ser un heraldo, después de ser alguien que llevó la palabra, que fue de bendición a otro, mañana yo puedo ser eliminado. Y de esos uno, ¿cuántos no conoce? Históricamente, cuando uno ve toda la vida del cristianismo, gente que comenzó, después claudicó. Veían la misma gente que estuvo con Pablo. Y después empieza a decirle, fulano se fue, fulano abandonó, fulano ahora es enemigo, tengan cuidado con sultano. Y así cuantos que comenzaron proclamando una verdad, defendiendo una verdad, después ya no están. Y después en un momento que con la boca hacían de todo, a la final cuando vemos los hechos no hay nada. Porque hay gente así. Hay gente que con la boca, mire, cambia el mundo. Pero a la hora de tomar decisiones no mueven un dedo. Por eso es que cuando el Señor envió a Gedeón a tomar lo que debía tomar, inmediatamente se lo dijo, contigo va mucha gente. ¿Por qué se lo hizo ver? Porque el que iba ahí y que iba a pelear de alguna forma, también era el que te iba a proteger. Si la persona tenía la mente en el esposo, la mente en la familia, en el trabajo y en lo no sé qué, y como lo decía ahí mismo, y el que esté recién casado, váyase. Porque ese no está enfocado en la guerra. Y empezó a decirle, apenas le dijo eso, se fue la mayoría. Entonces había un 90% que estaba y a la vez no. O sea, se veía bulto, se veía mucha gente, pero realmente ¿con quién contaba? Con 300 personas. Entonces tú decías, no, yo voy a ganar porque puedo traer 50,000 personas. Sí, pero quienes en verdad van a echar espadas son 300 personas. Los demás pueden ser hasta un estorbo. Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué, a Adonai nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces, ¿qué le dijeron? Al Señor vamos a servir y a su voz vamos a obedecer. Entonces vemos un compromiso. Vemos a alguien que asumió un rol. Y no era fácil, porque él tenía que bregar con algo, el peso de lo que dejó Moisés. Alguien que viene a sustituir a otro siempre es un problema, porque de alguna manera siempre va a haber el cuadro comparativo. Ay, porque él antes hacía así, ay, él era así, antes él caminaba así, y ahora usted no lo ve. Ay, pero es que antes las cosas eran de esta forma. Entonces siempre va a haber ese punto. Y él tuvo que cargar con todo esto. Y al punto que dice la Escritura que se le cambió su nombre. Por eso se le colocó el nombre de Josué. Para que la gente entendiera que en verdad había sido escogido por el Señor para hacer lo que iba a hacer. Y qué difícil es bregar con la gente. Qué difícil es poder que la gente camine como debe ser, que la gente obedezca, que la gente se sujete, que la gente sea sumisa. Eso es difícil. No en vano todas las rabias y todo lo que pasó Moisés en ese camino. Con un pueblo que vio tantas señales, tantos milagros y todavía por el camino iban pensando, ay, las cebollas de Egipto. Hay que ser malagradecido. Personas que ni siquiera a lo mejor les daban a comer como debe ser,
y tenían que pararse, tenían que dormir y caminar como a la gente en Egipto se le ocurría ahora estar libres y todavía estar pensando las cebollas de Egipto. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, si para algo es importante la diligencia, precisamente es para el servicio. El ser diligente, y dice la Escritura claramente, no perezosos. Porque en las cosas del Señor, aquí no hay horario. Las cosas del Señor son como el Señor quiere. No como yo quiera. Yo no puedo colocarle al Señor reglas o normas. Yo soy el que tengo que apegarme o alinearme a su plan, no Él a mí. Porque si Él me escogió, es con un propósito. Yo lo que debo buscar es cuál es ese propósito. Y hay que ser diligente y no perezoso. Y es difícil, porque hay gente que de pronto para las cosas del mundo son tan rápidos y para las del Señor son tan flojos. Lo triste de ver es que a la hora de hablar de un servicio o de servir, de alguna manera queda sujeto a mi motivación, a mis prioridades, a mi tiempo, a X o Y, Z. Pero sí demandamos del Señor 24 horas encima mío y que sus ángeles no me desamparen y que siempre esté encima. Que Él no me suelte. Salmos, el 100, versículo 2. Servir a Adonai con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Eso es algo que yo siempre he tenido claro. O sea, yo no puedo decir que estoy danzando algo que dice servir con gozo con una cara de palo. O sea, es una cosa absurda. O sea, tú no estás oyendo lo que tú estás danzando. O sea, tú te aprendiste la danza, pero no la estás viviendo. Y siempre la danza es una forma de exteriorizar lo que es una vivencia, lo que yo concibo, lo que yo creo. No es un adorno. Y por lo tanto, cuando se va a danzar, ustedes tienen que aprender a vivir cada canto, cada cosa que ustedes están danzando. Porque lo que se hace aquí tiene que ser el reflejo de lo que tú haces en intimidad, en oración, en tu búsqueda personal, en tu devocional, en lo que tú lees, lo que tú estudias, cuando tú mueres. Ahí es cuando tú te puedes levantar y estar acá. Pero tú no puedes estar acá pensando en X cosas. Tú tienes que estar enfocado en lo que vas a hacer. Porque vas a ministrar. Y una cosa es danzar y otra cosa es ministrar. Gente danza, pero no ministra. Y eso lo podemos ver con canciones que tienen que ver con júbilo. Y veamos los rostros. No se puede hacer algo que tú no vives, que tú no estás experimentando. ¿Por qué danzó David? Porque le gustó danzar. David danzó por ver la misericordia del Padre, cómo había triunfado, cómo ganó una batalla y entró a un pueblo precisamente como consecuencia de la manera sobrenatural en la cual el Señor actuó. Y como no encontraba qué más hacer para expresárselo, empezó a danzar. Y la palabra halal, que tiene que ver con la danza de él, es que empezó a dar vuelta y vuelta de forma desenfrenada. Y por eso la mujer lo vio y lo criticó. Le dijo, ¿cómo es posible que tú te expongas así públicamente? Casi que se te cae hasta la vestidura. Y después, ¿contra quién vino el juicio? Contra la mujer que criticó y condenó lo que él hizo. Él no llegó porque ya vamos entrando a la ciudad. Ahora nos toca danzar a la 1, a las 2. Para nosotros es algo que tenemos que ser entrenados. Para el pueblo del Señor es un asunto de vida. Por eso es que cuando salieron de Egipto, el pueblo danzó, cantó,
fue con júbilo. Cuando iban a pelear, quienes iban adelante eran siempre los cantores, la gente con los estandartes, el chofar. Y muchas veces no tuvieron que sacar una espada para tener las mejores victorias, sino cómo cayeron los muros de Jericó. ¿Quién peleó en ese momento? Nadie. Pero ¿qué hicieron? Fueron obedientes. Ustedes lo que van a hacer es dar vueltas a esto. Punto. Y en cada vuelta a esto. Porque el Señor tiene que colocar varios días. Porque nosotros podemos dar la vuelta y tocar el primer día y hasta el segundo. Pero ya en el cuarto, el quinto, como vemos que no está sucediendo nada, no, da la vuelta tú. Falta pasión. Gente que tiene una mentira y tienen más pasión que nosotros que tenemos una verdad. Yo no creo que necesitemos utilizar una mentira para que la gente tome conciencia y asuma los compromisos como son. Yo no creo el mensaje de horror o de morbo para que la gente diga, sí, tengo que reflexionar y cambiar mi vida. Y eso es lo que está pasando. Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Adonai, agradándole con temor y reverencia. Si nosotros recibimos un reino, ¿qué es lo que demanda la palabra? Que tengamos gratitud. Y en base a esa gratitud, mediante ella dice, sirvamos al Señor. ¿Cómo? Agradándole con temor y reverencia. Yo pienso que uno de los puntos acá de por qué la gente no es agradecida, de por qué la gente no asume compromiso, por qué la gente comienza hoy y mañana no, porque hoy sí arrancan y mañana se paran, es una sola cosa. La gente no tiene temor al Señor. Porque cuando la gente tiene temor al Señor y tú das una palabra al Señor, o tú dices me comprometo con algo o voy a hacer algo, cuando tú tienes temor al Señor, tú te cuidas y velas por cumplir y por hacer las cosas. Tú brincas, saltas y haces lo que sea, pero tú te comprometiste con el Señor. Y dice la Escritura que cuando tú te comprometes con el Señor, dice, procura siempre cumplir. Y es mejor no comprometerse que asumir cosas que mañana o pasado después tú vas a abandonar. Porque así pasa. Entonces yo no puedo asumir un compromiso con el Padre y decirle que cuente conmigo y mañana no. Por eso es que los líderes tenemos la particularidad, por la experiencia de todos estos años de la historia del cristianismo, de que a la gente, cuando quiere servir al Señor, tú tienes que empezar a darle de a poco. Tú no puedes colocar grandes responsabilidades. Porque una persona sin carácter, sin formación, sin temor al Señor, tú lo pones hoy en algo y mañana te abandona, se aborta. Y esa es la experiencia que tenemos. Entonces nos ajustamos a lo que dice la palabra. Mejor lo colocamos en lo poco. Que si es fiel, tú lo colocas en lo mucho. Pero si tú le das simplemente como tarea que esté en la puerta y que atienda a la gente que está llegando y en eso falla, mañana ¿cómo tú le vas a delegar una responsabilidad mayor? Si con eso tan sencillo de estar en la puerta se abortó, con otra cosa ¿cómo? Si esa persona te dice, sí, cuente conmigo, vamos a saltar, vamos a brincar, y mañana solito se desanima, imagínate que tú le dijeras a esa persona, bueno, tú te vas a encargar de enseñar en la radio. En una de esas prendo la radio y escucho nada. ¿Y qué pasó? Se quedó dormido. Por eso es que cuando el Señor los llamó, inmediatamente con el llamado, el compromiso. Señor, yo voy, pero un momentico, voy a enterrar, que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Si a alguien se le dice, oye eso, no. Que uno es inhumano, que qué clase de sentimiento, que dónde está la familiaridad, que dónde está el amor.
Pero el Mesías lo dijo. Por algo fue que pudieron formar y forjar carácter estos hombres. Al punto que ellos mismos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y dice que a la medida que fue apretando el mensaje para formar carácter, la gente empezó a irse. La gente no está buscando al Señor por amor. La gente no tiene gratitud y mediante la misma quiere servir al Señor. La gente no tiene temor, no tiene reverencia. Salmo 2:11. Dice la palabra, servid a Adonai con temor y alegraos con temblor. En otra versión dice, servid al Señor con temblor rendidle alabanza. Entonces, ¿cómo es que se le sirve al Señor? Con temor. Y temor no es miedo, no es horror, no es pánico. Temor es respeto. Verdaderamente respetar al Señor. Y las cosas que pasan en nuestra vida, o las cosas que no suceden, es precisamente por estar actuando fuera del orden. ¿Cuántas bendiciones no habrán represadas para nosotros? Y que están así, simplemente cuando una persona decida actuar en base a los principios y obedecer, a caminar como tiene que ser. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Usted se imagina que por servir al Señor el mismo Padre sea el que nos honre? Que el mismo Padre sea el que te diga, ven, quiero honrarte. ¿Qué honra podemos recibir nosotros del mundo? Un aplauso, un título, un evento, una condecoración, lo que sea. Pero usted se imagina que sea el propio Padre que lo esté honrando. Pero honrándolo precisamente, ¿por qué? Si alguno me sirve. Es tan importante el servicio que el propio Padre honra a quien sirve. Es tan relevante que no recibe honra de cualquiera, sino del propio Padre. Entonces, ¿por qué no somos honrados? ¿Por qué no nos ha honrado al nivel que debería? ¿Será porque no estamos sirviendo como debe ser? ¿Será porque pudiéramos dar más y no lo estamos haciendo? ¿O simplemente porque no hemos dado nada? Segunda de Corintios 8, 3-4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué no estaba sucediendo aquí en Corinto? Pablo llega y tenían que ir a otras ciudades. Y a las otras ciudades que iban a llevar la palabra, lamentablemente, no tenían los recursos necesarios para hacerlo. Y la comunidad donde está llegando él, precisamente no estaba en las mejores condiciones. Pero para ellos, el poder aportar a Pablo y a los hombres que estaban para que siguieran su trabajo, para ellos participar de ese servicio, para ellos era un privilegio. Que ellos pudieran dar para que otro fuera, ese era un privilegio que no querían perderse. Y dice que ellos dieron conforme a su fuerza y aún más allá. Y Pablo, cuando uno empieza a leer, pareciera que él no quisiera como que colocar esa carga sobre ellos. Pareciera que entendiendo su condición, como que no quiso que asumieran eso. Y por eso es que dice aquí, nos pidieron con muchos ruegos. Ellos le tuvieron que rogar. Nosotros queremos dar, queremos servir, queremos que vayas, aquí está el dinero, recíbelo, acéptalo. Sí, pero miren su condición, no importa, queremos servir, toma el dinero, pero queremos que vayan. Y dicen que no con ruegos, con muchos ruegos. ¿Qué dice Pablo que hicieron? Les concedimos el privilegio. No es cualquier cosa, es un privilegio poder participar en este servicio. ¿En cuál servicio? En el haber dado para que esta gente llevara la palabra.
Eso era primero una forma de servir. Y para Pablo y lo que establece la Escritura era un privilegio poder hacerlo. ¿Cuánto hemos entendido que el dar más allá de nuestra fuerza es un privilegio y que es una forma de servir? Hechos 20:19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Empieza a explicar Pablo, ¿no?, sus comienzos, cómo fue perseguido, vituperado, cómo la gente empezó a criticarlo, a condenarlo. Pero él dice que con humildad y con lágrimas siguió. Y a pesar de las pruebas, él siguió sirviendo al Señor. Nunca paró. Después de tener ese encuentro con el Mesías que le habló, nunca más paró. Siempre siguió. Siempre se esforzó. Por lo tanto, un ministro, un siervo del Señor, debe tener 4 elementos que son clave. Primero, una persona que es comprometida y responsable. Una persona sin compromiso, una persona sin responsabilidad, es difícil poder trabajar. Que alguien que se compromete, que alguien que coloca la mano en el arado, como sea, trata de cumplir, como sea, hace aquello a lo cual él dijo, cuenten conmigo. Esos M aquí se ven muy poco. Y no es porque no haya un voluntario, siempre sobran. Lo que no hay es gente comprometida y responsable. Gente que después que asume, mantenga esa posición, hasta que uno le diga, bueno, ya. ¿Cómo le cuesta a la gente asumir una responsabilidad? ¿Cómo le cuesta a la gente entender que lo que están haciendo, por mucho o por poco, lo están haciendo para el Señor? Otra cosa importante, temor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Si no tenemos temor, ¿cómo poder caminar? Solamente con temor entendemos que a quien le estamos quedando mal es al Señor. Con temor entendemos que lo que hacemos es para Él, para glorificarle, para honrarle, para bendecirle, para agradecerle. Con temor es que podemos asumir las cosas con diligencia. Si tenemos temor, nos comprometemos y somos responsables. Pero sin temor, ¿cómo? Da dolor ver las estadísticas de la gente que se pierde sin conocer al Señor. Da dolor ver la gente en el mundo cada día con más caos. Vean las congregaciones. 100 personas, ¿cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay? De 100, 80 mujeres y 20 hombres. De los 20, 10 mirando para el techo y 10 queriendo salir corriendo. Por eso es que el hombre perdió su rol dentro de la congregación. Y la mujer ha tenido que salir con un liderazgo emergente precisamente por la irresponsabilidad del hombre no asumir el oficio que el Señor le entregó. El mismo hombre lo delegó a otro. Por eso es que las congregaciones están llenas de mujeres y los hombres no portan por todo eso. Dentro de las congregaciones y para el Señor siempre vemos gente sujeta, pero difícil es encontrar gente sumisa, porque la sujeción tú la puedes expresar de una vez. Tú le dices a una persona, párese, se para, siéntate, se sienta, camine, vaya para allá, vaya, o tráigame, él lo hace. Vemos gente sujeta, pero sumiso es aquel que para hacer algo lo hace con gozo, lo hace espontáneo, y tú no tienes que estarle diciendo tantas las cosas. En cambio, una persona sujeta, tú le dices, por favor, siéntese. Ajá, ¿y por qué? Y él va, ¿pero por qué? Se sujetó, pero dentro de sí está la interrogante. ¿Y por qué tuve que sentarme? Yo quiero estar parado, que siempre me la agarran, que siempre me sientan. Entonces son gente sujeta, pero no son sumisos. En cambio, la sumisión viene como consecuencia que alguien le dice, siéntese, y él con gozo se sienta. Párese, dale. Y nos sentamos, por algo es para sentarse y para pararse. Y están dándole con gozo. No reclaman, no dicen nada, no protestan, no chistan, nada. Ellos están gozosos y alegres con lo que están haciendo. Entonces la sumisión es muy difícil.
Porque para experimentar la sumisión necesitamos crear carácter, morir, aprender a obedecer, tener temor, ser íntegros, ser fieles. Y eso muy pocas veces se ve. Y no se ve porque lamentablemente la falta de formación ha traído como consecuencia que la gente siga haciendo lo que a su juicio está bien, a pesar de que está totalmente desenfocado de la palabra. Entonces necesitamos entrar en ese proceso de formación, de crear carácter para pasar de ser personas sujetas a sumisas. Porque la sumisión es la que va a hacer que podamos caminar. Cuando vemos el proceso de Abraham, no le pidió el hijo por pedírselo. Algo había detrás de pedirle un hijo. Si yo te digo, dame a quien más amas, y veo que lo haces con ese gozo, sí, perfecto, el Señor me lo dio, bueno, allá él, o como hizo Job, bueno, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el Señor. Entonces el Señor puede trabajar contigo. Pero si tú eres sujeto y no sumiso, mañana te le vas a rebelar, mañana te vas a brincar, mañana te vas a trancar, porque tú empiezas a hacer las cosas, sí, pero a regañadiente, protestando. Y eso también está mal. El prestarse, el querer servir, el hacer las cosas con gozo, es lo que hace que desarrollemos carácter, que el Señor te pueda delegar mayor responsabilidad, otorgarte más cosas, porque ha entendido que cuenta contigo. Pero mientras que seamos sujetos, ahí queda algo o la condición. ¿Lo hará o no lo hará? ¿Irá o no lo hará? Si es así, tal cosa. Si no es así, no hay esa seguridad, esa veracidad de que en verdad la persona va a caminar. Eso queda sujeto, si le gustó, no le gustó, si le pareció, no le pareció. Porque hacer las cosas que nos gustan es fácil. Pero hacer aquello que no nos parece y quedarnos callados y con gozo hacerlo, oye, eso sí es difícil. Siempre hay una excusa, siempre nos justificamos, siempre criticamos o siempre condenamos o siempre hablamos, siempre refutamos, lo que sea. Pero no hemos entendido aprender a respetar. Y una forma de aprender a tener temor al Señor y el respeto al Señor es practicarlos con las autoridades que tenemos. Porque por algo son autoridades. Y tan bueno que es poder trabajar con gente sumisa. Lo único que es difícil de encontrarla, porque no se encuentran, se forman. Uno no nace sumiso, uno se hace. Y hacerse amerita que tú tienes que aprender a morir. Tienes que aprender a dar, a entregarte, para poder llegar a ese nivel y de esa forma caminar como el Señor quiere. Porque el Señor te va a exigir cosas. David no se quejó por no hacer el templo. A pesar que luchó, bregó, unificó, estableció las tribus como un solo reino, conquistó, tuvo la paz, recaudó todo el dinero, todo. Y sin embargo se le dijo, tú no vas a construirlo. Él no se puso bravo. Él no agarró y recriminó. No. Si mi función era hacerlo hasta acá lo voy a hacer con gozo y ya está, y que otro siga. Pero difícil es encontrar gente de esa calidad, de ese tipo. ¿Por qué es difícil? Porque como no nace, sino que se hace, y para hacerlo debe tener a alguien que lo esté formando, y la persona también el deseo de querer ser formado. Entonces hay muchos elementos que tienen que entrar en operación para que eso se dé. Pero es la forma como podemos caminar. Es la única manera de poder tener éxito en el servicio. Por eso es que la palabra dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Entonces él veía lo que estaban haciendo y les dice que para él era como un dolor de parto. Y sufría viendo lo que hacían. Pero ¿qué dice también? Yo tengo que hacerlo hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Entonces está hablando de carácter. Está hablando de proceso. Porque si es hasta que el Mesías sea formado, a alguien tiene que formar. Ahora, en ese proceso de formación, los que estamos formando, ¿cómo sufrimos? Porque uno, como está formando a alguien y uno ve que esa persona puede llegar hasta tal cosa o hasta tal nivel, y uno empieza a darle y a formarle, a querer tallar, uno dice, uno sabe
que él puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta allá, puede hacer esto, puede hacer aquello. Y uno lo que le está dando forma. Pero bueno es cuando el que tú estás trabajando o formando se deja. Pero difícil es cuando tú ves a alguien que tiene tremendo potencial y tú quieres formarlo y el quien es se resiste. Porque por más que tú quieras, si él no quiere, esto no funciona. Aquí tienen que haber dos personas que colaboren. Uno querer ser formado y otro querer formar. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Adonai, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Entonces debemos llegar hasta un punto, dice, hasta un varón perfecto. Cuando lo vemos así se oye como que cuesta arriba la cosa. Pero eso simplemente lo que representa es que nunca nuestro proceso de formación va a parar. Nunca vamos a llegar a un tope, siempre vamos a tener que caminar, que procesar, que morir. Todos los días hay algo que debemos matar. Todos los días hay algo que debemos cambiar. Todos los días hay algo que debemos aprender. Todos los días hay algo que debemos poner en práctica. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Adonai. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, estas personas tenían tanto tiempo que Pablo no tenía que necesidad de volver a decir las cosas. O sea, Pablo no tenía la necesidad de volver a tener que repetirle. Sin embargo, dice que ellos ya deberían ser maestros. Sin embargo, no lo eran. Tenía que Pablo otra vez enseñarle, otra vez formarle, otra vez enseñar. Asumiendo que esta carta la escribe Pablo, ¿no? Pero lo que sí tenemos aquí, de forma evidente, es que estas personas a las cuales se le está escribiendo por el tiempo y toda la formación, ya deberían ser maestros. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Adonai y a la riqueza. En este caso, hablando de la riqueza. Cuando evaluamos la escritura, nos damos cuenta que siempre va a haber dos cosas en nuestra vida. Una, el Señor, y otra que viene a ocupar el lugar del Señor. Siempre va a haber algo que va a estar en balanza. En el caso del joven rico, a pesar de que había guardado todo, dice que se entristeció cuando se dio cuenta que tenía que vender todo para seguir al Señor. Y así a cada quien se le hace una exigencia. Lo que el Señor nos exige a nosotros es porque en esa área todavía no hemos madurado y crecido. Y por lo tanto te lo exige para que esa área la puedas superar. Y por lo tanto el nivel de exigencia. Si hay una persona que es clara en un área y lo tiene bien enfocado y bien direccionado, por ahí no va a venir el proceso. Pero si en otra área sí tiene falla y deficiencia, ahí es donde va a estar el enfoque. Porque hasta que esa área tú no la superes, hasta que tú esa área no la domines y tengas control, siempre por ahí va a venir el golpe. La palabra establece claramente algo. En el momento la instrucción puede ser dura, puede ser fuerte. Pero después, eso redunda para bendición suya. Y en el momento los que hemos sido formados en hogares donde hay corrección, donde hay principios, donde se nos enseñan tantas cosas. Después, cuando crecemos, cuando ya tenemos un hogar, cuando ya tenemos cierta edad, le damos gracias al Señor por haber tenido los padres que tuvimos y fueron tan fuertes. Porque eso nos ayudó a poder hoy día tomar las acciones que hemos tomado y asumir lo que hemos asumido. Porque si hubiéramos tenido unos padres que nos hubieran alcahueteado todo, no estuviéramos donde estamos. Pero gracias al Señor que nos colocó los padres que tuvimos y que fueron fuertes, severos, y que en el momento en que fueron severos y fuertes no lo entendimos y lo vimos hasta como un enemigo. Pero ahora que hemos crecido y que hemos madurado en muchas áreas, nos damos cuenta que más bien fue un aliado en mi proceso, en mi desarrollo. Y ahora más bien lo agradezco. Pero en el momento en que fue fuerte, jamás lo vi así.
De igual forma uno. Muchas veces uno tiene que estar enseñando y formando, y por supuesto uno va a tocar ciertas áreas donde la gente se va a sentir identificada. Pero como la palabra es una instrucción para formar y para forjar carácter, por supuesto, en algo nos vamos a tener que ver reflejado. Por eso es que Romanos 12, 1 al 2, Pablo, teniendo claro esto, dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro servicio racional. No nos adaptemos al mundo, sino ser transformados por la renovación de la mente, para que comprobemos cuál es la voluntad de Adonai, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Pero ¿qué es lo que pide? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas tus cuerpos en sacrificio vivo, tú aprendes a morir. El sacrificar tu vida representa morir este mundo, este sistema. Caminar en base a lo que el Señor quiere. Antes tomar cada dirección o cada instrucción, cada cosa que tú quieras hacer, siempre buscar de parte del Eterno qué palabra hay. Salmos 14:2. Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Adonai. Gente entendida lo que busca el Señor. Y como Él dice que desde los cielos miró buscando a alguien entendido. Creo que es tiempo de mirar bien qué es ser un siervo, cómo servir, qué es el servicio. Y de esa forma poder caminar en base a lo que establece la Escritura y hacer las cosas en línea con sus palabras, con sus principios. Eso nos va a hacer mucho más efectivos, mucho más eficaces, y vamos a caminar como el Padre lo desea.